Buenos días y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y asistir a este necesario homenaje. Y lo es porque vamos a honrar a todos mis paisanos, a todos los madrileños y madrileñas que acabaron en los campos de concentración nazis. Se habían exiliado tras la victoria franquista del 39, la mayoría de ellos. El pasado 2 de marzo se inauguró este monumento memorial a las víctimas madrileñas de la deportación a esos campos, donde millones de personas fueron víctimas de ese sistema concentracionario. Un exterminio organizado y planificado desde las instituciones de un Estado moderno que emitía órdenes y proporcionaba procedimientos administrativos y medios técnicos para ello. Ese exterminio constituye el mayor acto criminal y la mayor degradación moral de la historia de la humanidad. Desde la plataforma en defensa del memorial reafirmamos nuestro compromiso en honrar, reivindicar y promover la memoria colectiva de estos españoles y españolas, vecinos y vecinas de Madrid. Que en este día se les reconoce el lugar de privilegio que les corresponde, no solo en nuestra historia democrática, sino también en la de Europa por su defensa de la democracia y la libertad. Ellos y ellas formaban parte de los 9.328 españoles y españolas que estuvieron recluidos en los campos de concentración, de los que hay constancia documental. Estos 449 madrileños son hombres y mujeres que lucharon por la libertad y por fin tienen el lugar que se merecen en su ciudad. La escultura ante la que nos encontramos, obra del escultor José Miguel Utande, lleva un fragmento del juramento que realizaron los supervivientes de Mauthausen el 16 de mayo de 1945. El triángulo que llevaban en los campos de concentración también está presente. Algunos, como sabéis, lo llevaban azul, simbolizando a los apátridas, otros rojos, porque eran presos políticos. Al ser una obra de acero, ningún color podía representarse, por lo que el escultor ha plasmado el triángulo con un hueco en esa forma, que lo podéis ver en el monumento de allí del fondo. A todos estos detalles se añade la S de Spaniards, la letra con la que fueron marcados todos los deportados españoles. El memorial contiene los nombres de todos aquellos madrileños y madrileñas que sufrieron en primera persona las atrocidades de los campos de concentración nazis, los 449. Con ello, Madrid ya nunca les olvidará. Así que vamos a empezar ya este pequeño acto. Va a intervenir en primer lugar en representación de Amica de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo de España, Concha Díaz. Amigas, amigos, por 5º año consecutivo hemos conmemorado el 5 de mayo, declarado por el Gobierno de España el 26 de abril de 2019 como día de homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Mauthausen y en otros campos y a todas las víctimas del nazismo de España. Y por primera vez lo vamos a hacer en este memorial que visibiliza a los 449 hombres y mujeres madrileños protagonistas de la historia del siglo XX en la lucha contra el fascismo nacional e internacional. La fecha, coincidente con la liberación de Mauthausen, cuyo campo se ha erigido en símbolo de la deportación de los españoles republicanos antifascistas, sirve para rememorar el trágico itinerario de alrededor de 10.000 hombres y mujeres que, exiliados en Francia por perder la República a la guerra en España, fueron deportados a los campos de concentración nazis de Buchenwald, Dachau, Mauthausen, Ravensbrück, Sachsenhausen, como consecuencia de su lucha contra el ocupante nazi. Para todos los supervivientes, los sentimientos de euforia por la liberación quedaron ensombrecidos por las pérdidas y por los propios sufrimientos, pero que fue un ruego de apoyo y solidaridad en todos los países europeos, las amistades, para defender sus derechos, preservar y difundir la memoria de las víctimas, convertirse en un mundo vigilante contra la intolerancia, el racismo, los revisionismos y los negacionismos, y luchar por un mundo más libre, igualitario, justo, solidario y en paz para todos. Pero todos, repito, todos somos deudores suyos. Solo es nuestra la responsabilidad de que su sacrificio no haya sido en vano, comprometiéndonos con el juramento que nos legaron los supervivientes al servicio de la libertad y hacia nuevas formas de resistencia y solidaridad y de lucha contra la indiferencia y el olvido. Muchas gracias. Muchas gracias, Concha. Hicieron un juramento en Mauthausen allí, los presos al salir, y va a dar ahora lectura de él para hacerles también un homenaje por ello.
el compañero Eros García. Sí, muchas gracias por dejarme poner voz a este manifiesto, a este juramento. Al fin las puertas de uno de los campos más terribles y más sangrientos Se abren. Las del campo de Mauthausen. partiendo en todas las direcciones. Volvemos libres a nuestros países liberados del fascismo. Los prisioneros, a quienes todavía ayer amenazaba la muerte de la mano bestial del verdugo fascista, expresan su reconocimiento desde lo más profundo de su corazón a las naciones aliadas victoriosas y liberadoras, y saludan a todos los pueblos en su libertad reconquistada. Tras una estancia de varios años en el campo, comprendemos mucho mejor el valor de la fraternidad de los pueblos. Fieles a este ideal, juramos mantener nuestro espíritu de solidaridad y unión para continuar la lucha contra el imperialismo y el fanatismo nacional. El mundo ha sido liberado de la amenaza hitleriana gracias al esfuerzo común de todos los pueblos, y merced a este mismo esfuerzo nos ha sido devuelta nuestra amada libertad, tan deseada por todas las naciones. La paz y la libertad son la garantía de la felicidad de los pueblos y de la construcción de un mundo sobre las nuevas bases de justicia social y nacional. Es esa la única ruta hacia una colaboración pacífica de las naciones y de los pueblos. Ya reconquistadas nuestra libertad y la de nuestros países, queremos guardar en nuestra memoria la solidaridad internacional del campo. Recogida tan sabia enseñanza, queremos marchar por un camino común, el camino de la libertad indivisible de todos los pueblos, el camino de la mutua comprensión, el camino de la colaboración en la gran obra de construcción de un mundo nuevo, justo y libre. No olvidamos jamás los sangrientos sacrificios que los pueblos tuvieron que hacer para reconquistar la felicidad de todos. Recordando la sangre derramada por todos los pueblos y los millones de seres humanos sacrificados, asesinados, inmolados por el fascismo nazi, juramos no abandonar jamás el camino que nos hemos trazado. Sobre la base de una comunidad internacional queremos erigir a los soldados de la libertad caídos en esta lucha sin tregua. El más bello monumento, el mundo del hombre libre. Nos dirigimos al mundo entero para decirle: ayúdanos en nuestra tarea. ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la República! Los que fueron presos en Mauthausen, 16 de mayo de 1945. ¡Honor y gloria! En este tipo de homenajes no podía faltar la música, y se va a encargar de ello nuestro querido amigo David Ortiz, que además es nieto de uno de los represaliados en Mauthausen. Un placer estar con toda ya casi familia. Mi abuelo entró en el campo el 3 de abril de 1941 y hasta que falleció en 2013 siempre decía dos palabras: unión y solidaridad. Va por todos los...
Bueno, ahora es el turno de intervención de los familiares, víctimas colaterales de estos asesinatos, y la primera en hablar va a ser Pilar Hernández Salvadores. Buenos días a todos. Me presento. Soy María del Pilar Hernández Salvadores, sobrina de Manuel Salvadores Verdasco, nacido en Madrid el 19 de febrero de 1920, deportado al complejo carcelario de Mauthausen y asesinado en el castillo de Harten, en Austria, el 9 de febrero de 1942, unos días antes de cumplir los 22 años, posiblemente por ser considerado no útil para el trabajo, sirviendo su muerte de ejemplo al lema "Con el trabajo se consigue la libertad", Arbeit macht frei, lema emplazado sobre los accesos de los campos de concentración y exterminio establecidos por el régimen nazi. Para quien no lo sepa, el castillo tuvo una siniestra historia como solución a problemáticas sociales mediante los programas eutanasia y eugenesia de nacionalsocialismo. Hoy nos reunimos de nuevo para recordar a todos los madrileños deportados a los diferentes campos de concentración nazis por el solo hecho de defender sus ideas republicanas y luchar contra el fascismo imperante en Europa que conduciría a la terrible Segunda Guerra Mundial. Pero la memoria y el esfuerzo por mantenerla que se ha inculcado en las familias afectadas ha hecho que todos nosotros pudiéramos reunirnos para rendirles un merecido homenaje. Abuelos, padres, hermanos, que ya os habéis ido, donde quiera que estéis, descansad tranquilos, porque han vuelto. Sus nombres figuran en documentos, en calles y plazas, y su ejemplo nos sobrevivirá, pues estamos obligados a transmitirlo. Mi agradecimiento y el de toda mi familia a todos los presentes, y sobre todo gracias a Concha Díaz, que es el alma mater de la asociación Amical Mauthausen, que no ha cesado en ningún momento para conseguir lo que estamos viviendo. Muchas gracias. Y ahora mi querido y admirado Julián Rebollo, siempre con la foto de su tío al cuello, también en representación de los familiares. Buenos días a todos. Decir que también mi tío, que siempre llevo la foto, Gregorio Rebollo García, estuvo deportado, estuvo luchando, primeramente después del paso del Ebro. Él y cientos de españoles se pasaron a Francia. En Francia tuvieron detenciones también en los campos de concentración, en algunos campos de concentración, pero luego se alió con los franceses luchadores por su libertad y fueron detenidos por los alemanes. Yo creo que mi tío, junto con otros que fueron encarcelados en Mauthausen, tenemos un respeto y un cuidado y un cariño hacia ellos, porque gracias a ellos sabemos la verdad de lo que pasó. Y por lo tanto también tengo el recuerdo de ellos. Por lo tanto, honor y gloria a esos republicanos, a esos deportados, a esos que lucharon por la libertad de España y del mundo entero. Muchas gracias, compañeros. Va a venir otro familiar del asesinado allí en Mauthausen, Pablo Martínez Botello. Buenos días a todos. Y mi tío abuelo, Pablo Graza Alonso, es uno de los deportados que figura aquí en este monumento. Ingresó en Mauthausen en el segundo transporte que llegó en agosto de 1940 y fue liberado en Urensi el 6 de mayo de 1945. Estamos todos aquí para recordar la memoria de todos los deportados y deportadas españoles, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es divulgarla, porque las personas que no conocen este episodio de la historia suelen creer que es algo que sucedió hace mucho tiempo y antiguo, pero nada más lejos de la realidad. Los nacionalsocialistas llegaron al poder por unas elecciones libres y las personas que apoyaron el holocausto y lo llevaron a cabo también eran personas normales y corrientes, de la misma manera que son personas normales y comunes las que ahora están votando y haciendo posible que los partidos de la extrema derecha lleguen a las instituciones democráticas. Nos acompaña también la Fundación Largo Caballero y en su nombre su presidenta, Almudena Asenjo, nos va a decir también unas palabras.
Buenos días a todos y a todas. Largo Caballero es uno de los 449 nombres que figuran en este monumento. Fue por ello víctima del nazismo. Estuvo deportado en un campo de concentración, pero lo fue también previamente víctima del franquismo, porque tuvo que salir de España, como tantos y tantos españoles, víctima del exilio y de la guerra que habían, el golpe de Estado que habían provocado una serie de militares y que dio lugar a una guerra. Francisco Largo Caballero fue un político que a lo largo de toda su vida defendió los derechos de la clase trabajadora y la democracia constitucional de la Segunda República. Se distinguió por su oposición a la sublevación militar que inició la Guerra de España y por la defensa de la legalidad y del régimen constitucional en el transcurso de la guerra. Por todo ello, Largo Caballero fue homenajeado tras la muerte de Franco por diversos gobiernos municipales y nacionales mediante placas, avenidas y estatuas que conmemoraron a quien se distinguió por su oposición a la sublevación militar y por la defensa de la legalidad en la guerra que dicha sublevación provocó, y a quien fue brutalmente reprimido como perseguido por la dictadura que impuso el franquismo y privado de su condición humana en un campo de concentración por el nazismo que continuó con la persecución de los españoles exiliados en la Francia ocupada. Todos estos nombres que aquí aparecen. Hay en Madrid una plataforma por las calles de las calles dignas, de la que mi asociación y yo estamos muy orgullosos de pertenecer a ella, que luchamos porque desaparezcan esos nombres del callejero de Madrid, esos nombres franquistas y fascistas. Para hablarnos de ello está aquí nuestro compañero y amigo Carlos Díez Hernando. Los nombres de las calles y de las plazas expresan el alma de las ciudades. Los nombres de las calles y de las plazas construyen imaginarios, identidades, memoria colectiva. Por ello, desde la plataforma Calles Dignas, a la que represento en este acto, celebramos que Madrid, desde el pasado 2 de marzo, tenga una plaza en memoria de las víctimas madrileñas de los campos de exterminio. Es posible que falte el nombre de algunas de ellas. Si así fuera, pedimos que se encuentre la forma de subsanar los posibles errores u omisiones. Aún así, este lugar de memoria representa un indudable avance en la dignificación de Madrid. Pero las mismas razones que nos mueven a valorar como un hecho positivo la inauguración de esta plaza nos llevan a denunciar la permanencia en el callejero de Madrid de una calle cuyo nombre representa a los victimarios de quienes fueron asesinados en los campos de exterminio. Nos referimos a la calle Caídos de la División Azul. El vergonzante nombre de esta calle, que había sido sustituido acertadamente por el Ayuntamiento de Madrid en 2017 por el de calle Memorial 11 de marzo de 2004, fue restituido en virtud de una resolución judicial no recurrida por el actual equipo de gobierno, cuando podía y debía haber defendido una decisión adoptada con la participación de las mismas fuerzas políticas que ahora gobiernan en nuestra ciudad. Soy profesor de Historia en un centro de educación secundaria de Madrid. Hace 2 semanas, en un viaje organizado por entidades memorialistas presentes en este acto, visité con un compañero y 10 estudiantes los campos de Dachau, el castillo de Arnheim, los campos de Gusen y Mauthausen. Antes de finalizar el curso, vendremos a esta plaza y podremos rememorar lo aprendido y lo sentido en el viaje. Y lo haremos en horario lectivo, cumpliendo así con lo prescrito en la Ley de Memoria Democrática. Pero me pregunto si también debo llevarles a la calle Caídos de la División Azul, para que tomen conciencia de que viven en una ciudad que también mantiene en su callejero una calle dedicada a una unidad militar reclutada en 1941 por la dictadura franquista para combatir en las filas del ejército de la Alemania nazi, es decir, en el ejército de los victimarios, en el ejército de los responsables directos de los campos de exterminio a los que fueron deportadas, encarceladas
y en la mayor parte de los casos asesinadas, las víctimas a las que se rinde homenaje en esta plaza. ¿Quién merece una calle en Madrid? Las víctimas de los fascismos sí lo merecen. Los victimarios y sus aliados, nunca. Desde esta plaza que dignifica a nuestra ciudad, exigimos al Ayuntamiento de Madrid la eliminación definitiva de todos los nombres indignos que aún perviven en nuestra ciudad. Gracias. A continuación se va a dar lectura al comunicado que ha redactado nuestra plataforma en defensa del memorial del Cementerio del Este y lo va a hacer nuestra compañera Juana. Buenos días. Es un honor estar aquí todos para rendir homenaje a estos héroes. Bien, homenaje a las víctimas madrileñas de la deportación a los campos nazis. El pasado 2 de marzo se inauguró el monumento memorial a las víctimas madrileñas de la deportación a los campos nazis, junto al que nos encontramos, en cumplimiento del acuerdo unánime de la Corporación Municipal de Madrid alcanzado durante la anterior legislatura. Hoy esa unanimidad sería imposible. Millones de personas fueron víctimas del sistema concentracionario nacional socialista. Resistentes antifascistas, judíos, gitanos, discapacitados físicos y mentales, homosexuales, masones, testigos de Jehová, prisioneros de guerra. Un exterminio organizado y planificado desde las instituciones de un Estado moderno que emitía órdenes y proporcionaba procedimientos administrativos y medios técnicos para ello. Constituye esto el mayor acto criminal y la mayor degradación moral de la historia de la humanidad. En los meses de enero y febrero de 1939, desde Cataluña, 500.000 de españoles cruzaron en condiciones inhumanas los Pirineos, huyendo del terror del ejército golpista, para terminar hacinados en playas o dispersados por toda la geografía francesa. Unas 10.000 personas republicanas acabaron deportadas a los campos de concentración nazis como consecuencia de su lucha antifascista, primero en España y luego exiliados en Francia, luchando contra la ocupación alemana. Esto fue posible por la complicidad del gobierno colaboracionista de Vichy y la aquiescencia de la dictadura franquista. Las deportadas y los deportados republicanos eran hombres y mujeres de todas las condiciones y de los más diversos lugares que vivieron con entusiasmo los nuevos tiempos que anunciaba la proclamación de la Segunda República. Su dignidad como seres humanos fue vulnerada desde el momento en que tuvieron que huir de su país, obligados a cruzar los Pirineos, a hacinarse en las embarcaciones que les trasladarían al norte de África o a atravesar mares y océanos en busca de refugio. Combatientes primero contra los militares traidores a la República, luchadores después en las filas del ejército francés, pioneras y pioneros en la resistencia contra el ocupante nazi, trabajadores esclavos al servicio del esfuerzo de guerra alemán, y su catalogación de rojas y rojos y enemigos de Franco y de Hitler les condujo a los campos de la muerte. Mientras que las personas que consiguieron sobrevivir a la experiencia concentracionaria fueron cuidadas y homenajeadas en sus países de origen y podían recordar públicamente y honrar a los compañeros y compañeras asesinados, en España las víctimas fueron invisibilizadas y los honores quedaron reservados a los fascistas vencedores de la guerra. Diluidas las esperanzas de un retorno a una España liberada, la mayoría no sobrevivió al fin del régimen cómplice con el neofascismo, tal como fue declarado
por las Naciones Unidas en su resolución del 12 de diciembre de 1946. En este monumento podemos ver los nombres de los 449 hombres y mujeres nacidos en Madrid, deportados y víctimas del nazismo. Algo que el gobierno municipal, presidido por el alcalde Almeida, ha negado a las 2.936 víctimas del franquismo en la ciudad de Madrid. La derecha española intenta imponer el relato de que los crímenes del nazismo son algo excepcional y ajeno a lo que pasó en nuestro país, porque fueron cometidos por extranjeros fuera del territorio español. Ocultan la responsabilidad documentada del régimen de Franco en la entrega, deportación y asesinato de los miles de republicanas y republicanos españoles víctimas del régimen del sistema concentracionario nazi. El discurso del alcalde de Madrid, además, pretende diluir el calvario de las víctimas españolas del régimen nacionalsocialista en el marco de la SOA u Holocausto. No es una cuestión de mera nostalgia para la derecha española, sino que son conscientes de cómo el pasado actúa en el presente y en el futuro. Se comprende, por tanto, la dedicación e insistencia en que se desconozca la verdad del pasado y los intentos por controlar que su falso relato sea socialmente hegemónico, con la intención última de legitimar sus proyectos políticos presentes y futuros. Se dice que el alcalde Almeida es un enemigo de la memoria histórica. Nada más incorrecto. Desde que accedió al gobierno municipal, está llevando a cabo de manera constante e implacable unas políticas de memoria en la ciudad de Madrid profundamente reaccionarias y negacionistas. Prueba de ello es el desmantelamiento inmediato de organismos y políticas desarrollados durante la anterior legislatura municipal. Los bochornosos monumentos inaugurados, sustentados en relatos falsos, en honor a los últimos de Filipinas o a la Legión. La destrucción de la placa dedicada a Largo Caballero. Su papel en el tema del memorial de la cárcel de Carabanchel. Su colaboración en la reposición de Callejero franquista. La profanación de la necrópolis del Cementerio del Este. A las puertas de unas elecciones municipales y autonómicas, exigimos a las fuerzas políticas la misma firmeza, contundencia y celeridad que ha aplicado el alcalde Almeida, pero en la aplicación de políticas de memoria democráticas. Observamos desde hace unos años el resurgir impune de los revisionismos y negacionismos de la historia de este siglo XX, con comparaciones vergonzosas entre los que lucharon por la libertad y los que lucharon por un régimen criminal. ¿Cómo las democracias europeas consienten la divulgación de todo tipo de insensateces y la trivialización de los crímenes cometidos por el franquismo y el régimen nacionalsocialista? Conocer la verdad sobre la historia, aprender y enseñar sus lecciones no es una opción, es un derecho ciudadano y una obligación, un deber, y es nuestra responsabilidad como sociedad. Hay evidentes carencias de políticas de conocimiento del pasado y de reconocimiento de aquellos hombres y mujeres que lucharon por la conquista de las libertades, incluso en las circunstancias más adversas. Hacemos un llamamiento para que en los planes de estudio
de los diferentes niveles académicos se garantice el conocimiento de los crímenes cometidos por el franquismo y el nazismo, en especial de la deportación y de la resistencia antifascista y sus protagonistas. Reafirmamos nuestro compromiso en honrar, reivindicar y promover la memoria colectiva de estos españoles y españolas, vecinos de Madrid en este caso, que hoy homenajeamos. Y reconocer el lugar de privilegio que les corresponde, no solo en nuestra historia democrática, sino también en la europea, por su defensa de la democracia y la libertad. No perdonamos, no olvidamos. Verdad, justicia y reparación. Salud, memoria y república. Muchas gracias, Juana.